Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes en nuestra noche de estudio a nivel universitario. Damos clases de teológicas a nivel seminario completamente gratis. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street los miércoles a las 7 y el servicio general el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer estas cartas teológicas doctrinales para tu iglesia, que son para la edificación de tus santos. Dame luz, entendimiento, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para que la enseñanza sea a través de tus sagradas escrituras, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén, amén, amén. Bueno, si usted lo está viendo a través de las redes sociales, tenemos ya varios programas grabados, varias cartas teológicas como Romanos, Filemón, Pedro y otras en el Nuevo Testamento. Casi ya las tenemos completas. Estamos trabajando con 1 Corintios y ya vamos en el capítulo 7, ¿verdad? Si usted está viendo este programa, le recomendamos que vea 1 Corintios capítulo 6, capítulo 5, y los primeros capítulos, ¿verdad? Del 1 al 6, para que usted pueda ver el 7 y tener una mejor comprensión teológica y estudiar las cartas sistemáticamente. Y vamos a ver este capítulo, que son 40 versículos. Vamos a ir por un poquito muy rápido porque para explicar, pero es muy importante que tú aprendas eso, cuáles son las reglas del matrimonio. El matrimonio lo instituyó Dios. El matrimonio es una institución divina. No porque usted vive en su localidad y haga un centro civil donde usted se pueda casar y todo eso, allá hacen matrimonio. No, el matrimonio lo instituyó Dios y únicamente Dios, y es divinamente instituido por Él, y las características y las calificaciones solamente las da Él. Entonces es muy importante que aprendamos parte de estas reglas del matrimonio cuando las personas están unidas, para saber lo que dice Dios a través de su palabra y lo que decía el apóstol Pablo con el Espíritu Santo de Dios a esta iglesia de Corintios, una de las iglesias más carnales de las Sagradas Escrituras, la más carnal de las Sagradas Escrituras. Había otra que no se encuentra en las Escrituras, la Odisea, pero la iglesia de Corintios sí se encontraron en sus manuscritos. La Odisea, la razón que no se encontraron porque corrompieron las cartas y Dios los reprobó, que no entraron al canon, porque Dios tuvo cuidado de sus Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver el capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Y si usted está con nosotros, síganos con su Biblia muy rápidamente para aprender esta carta teológica, que aparentemente sus 40 versículos no dicen nada, pero dicen mucho. Y dice así: en cuanto a las personas que me escribisteis, bueno es que el hombre no toque a la mujer, no tocar mujer, que el hombre no tocar mujer, ¿verdad? Por cuanto me escribís, ¿verdad? Porque en el capítulo 5, la iglesia de Corintios escribe al apóstol Pablo, donde él remite esta carta, el problema que tuvieron de fornicación, ¿verdad? Entonces, los corintios le estaban escribiendo a Pablo todos esos problemas que tenían del matrimonio, de los casados, de que se metió Juanita Pérez con Juan Pérez y todo eso. Entonces, dice que por cuanto me escribiste, bueno es que el hombre no tocar mujer. No tocar mujer, aquí no tocar mujer, aquí en la pizarra, con mucha atención. Es un concepto muy importante de Dios, no tocar mujer. ¿Ah? No es, por ejemplo, que yo le diga a una persona, disculpa a una mujer, vaya, ella se voltee. No, dice mejor no tocar, porque todo se empieza tocando. ¿Ah? Del tocar, ya después la manita, ya después la faldita, y ya mano larga, no. Dicen, es mejor no tocar. Si usted puede saludar a una persona y eso, pero hay muchas iglesias que les gusta. No, que yo hemos estado en iglesias, mi esposo y yo, que en las iglesias las hermanas llegan y te besuquean y dicen que es bueno no tocar. Quizás no lo hacen de mala intención, ¿verdad? Yo no digo que lo hagan con mala intención, no, pero la Biblia dice mejor no tocar, ¿verdad? Mejor no tocar, que es muy importante porque todo empieza tocando. ¿Para qué? Dice el 2 más, por evitar fornicación. ¿Para qué? ¿Para qué es este estudio? ¿Para qué quiere Dios que quiere que sepas tú las reglas del matrimonio? Para evitar la fornicación, porque la fornicación es uno de los pecados más graves para Dios. Dios abomina
la fornicación. Dice, para evitar la fornicación, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. 3, porque el marido pague a la esposa la debida benevolencia, pague, ¿verdad? No dice que tenga potestad, en algunas Biblias corruptas pusieron potestad. El marido pague a la esposa la debida benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Aquí en el pizarrón, benevolencia son acciones buenas, ¿verdad? El uno al otro se hacen acciones buenas, acciones conforme al corazón de Dios, como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Y así mismo la esposa al marido, cada quien pague. ¿Por qué tienes que pagar? ¿Por qué te voy a pagar si no has trabajado? No, pagar quiere decir que es como una deuda. Cuando tú estás con matrimonio con alguien, cuando tú tienes una esposa, un esposo, el deber es pagar. El deber es pagarle a ella, no solo pagarle el gasto, pagarle dinero, no, pagar con cosas buenas, que te compras una ropita, que eres bueno, que compras buena comida, que ves por tus hijos, que ves por el seno de tu hogar, hacer lo bueno, como dicen las Escrituras, no te cansas de hacer el bien. 4, ponga mucha atención, la esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, ¿verdad? Vamos a poner aquí, ¿verdad? Dos personajes, el hombre, ¿verdad? Y la mujer. Vamos a ponerle faldita a la mujer, ¿verdad? Y unos guarachitos. Entonces, dice la Biblia, dice, la esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. O sea, no solamente el cuerpo lo compró Dios cuando te dio el Espíritu Santo, el marido tiene potestad del cuerpo de la pareja, del hombre. El hombre tiene potestad de la mujer y la mujer tiene potestad del hombre. Entonces, si la mujer le dice, a ver, véngate para acá y lo agarra, entonces el hombre, no, me duele la cabeza, no, nada de mangos, no tienes potestad. ¿No? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, tiene potestad. Entonces dice, la esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, y también semejante, el marido no tiene potestad de su propio cuerpo, sino de la esposa. Y 5 dice, no os defraudéis el uno al otro. Dice, no dice negar, dice defraudar, porque cuando tú te niegas o rechazas a tu pareja, estás defraudando a tu pareja y a Dios, si tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque Dios te considera una sola carne. Y dice, no defraudéis el uno al otro si no fuera por un tiempo de consentimiento de ambos, porque yo he conocido muchas mujeres religiosas que dicen, no, que yo no he tenido nada que ver con mi marido porque yo he entrado en ayuno y oración, pero no fue decisión de ambos, tú estás pecando. Tiene que ser decisión de ambos. Y si tu marido es un incircunciso, inconverso, hijo del demonio, también. Dice la Biblia que tiene que ser decisión de ambos. Dice, no defraudéis el uno al otro si no fuera por un tiempo de consentimiento de ambos, por ocuparnos en muchas Biblias quitaron esto, en la Reina Valera 1960 quitaron ayuno y en oración, y volvernos a juntar en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es incontinencia? Incontinencia es vamos a ponerlo con rojo. Incontinencia está hablando de por falta de deseo sexual, por falta de deseo no solo sexual, sino de un cariñito, de pasión, de amor, de agarrarte la manita. O sea, incontinencia, por ejemplo, usan esa palabra para decir en México, del Distrito Federal, donde yo nací, dicen incontinencia del smog, de la contaminación, los carros no circulan. Incontinencia es un impedimento. Si tú lo buscas en el diccionario, también hay incontinencia urinaria. Las personas que no tienen problemas con la próstata y no pueden orinar, también se le puede llamar ese término así. Pero incontinencia es tener trabas, en este concepto se trabas o deseo sexual, ¿verdad? Ese sentimiento que tú no tienes de trabas o deseo sexual, a eso se refiere la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? No sea que por tu falta de amor, tu falta de deseo sexual,
Satanás tiende a tu pareja. O sea, que en otras palabras, Dios no te está haciendo responsable, pero en otras palabras, te está haciendo parte de eso es tu culpa, parte de eso es la culpa de la pareja porque no ven el uno por el otro, ¿va? Y dice 6, mas os digo por permisión. Muchas Biblias pusieron concesión, permisión, no por mandamiento. O sea, ¿qué es permisión? Hay dos tipos de leyes en Dios. Una ley se llama permisiva y otra se llama mandamiento. Mandamiento es que tú no tienes opción y permisiva es que Dios te deja. A ver si lo haces, a ver si no lo haces, a ver si tú agarras el hilo, a ver si te portas bien o mal. Es la voluntad, se llama voluntad de Dios permisiva. Y hay otra voluntad de Dios que es exigente, que es el mandamiento, ¿va? Digo esto por permisión, no por mandamiento. Porque quiera que todos los hombres fuesen como yo, ¿va? Está hablando ya Pablo, dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, ¿va? Que yo me enfoco más en las cosas de Dios y yo no necesito una pareja, yo no necesito una esposa, yo no necesito tener hijos, yo no necesito tener una familia, porque él era tanto el amor al Señor, el ardor de su corazón, de que cuando él fue llamado así se quedó, ¿va? Porque si Pablo hubiera sido llamado con esposa, pues no hubiera abandonado a su esposa. Como Pedro fue llamado con esposa, se quedó con su esposa, pero Pablo fue llamado cuando no tenía esposa, ¿ah? Y dice 8, digo pues a los casados y a las viudas, casados y a las viudas, que cambió la página, que se quedaren como yo, ¿va? Por ejemplo, si tú eres casado, ya no estás casado, o estás casado, o eres viudo, y que se quedasen como él, ¿va? Como él empezó. Dice él por permisión, o sea que es una cosa permitida de Dios. Que quedarte casado está bien, que no quedarte casado también está bien. Que te cases está bien, que no te casas está bien. Es lo que quiere decir. 9. Empero, si no se pueden contener, pero si tú no te puedes contener, si no te quieres quedar soltero, si no te quieres quedar sin esposa, si no te quieres quedar sin familia, dice, empero, si no te puedes contener, cásense. Es mejor casarse que quemarse. No quiere decir que te vas a ir al infierno, que vas a ir a la condena eterna. Quemarse aquí se refiere a Romanos 1:27. Romanos 1:27 dice los pecados de encendiendo laxivia. Romanos 1:27, encendiendo laxivia. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Que si no nos podemos contener es mejor que no forniquemos. Porque al fornicarnos nos vamos a quemar. En fornicación entramos en quemarnos, ¿va? Así decían hace muchos años cuando yo era chiquito, ¿eh? Ese ya está quemado. Por algo lo decían, ¿no? Por algo. ¿Por qué? Porque lo agarraron en un acto criminal o lo agarraron con otro. La esposa lo agarró poniendo con la amante, entonces le pusieron los cuernos, le pusieron, como dicen en Puerto Rico, se hizo venado, o etcétera, etcétera. ¿Verdad? Usted lo puede llamar como quiera en su país. Entonces, estaba quemado. ¿Qué pasa cuando alguien está quemado? ¿No sabe usted? Pues no tiene buena reputación. ¿A poco cree que una dama, una doncella, le llega un caballero y dice, ay, quieres ser mi novia, que me gustan mucho, que quieres salir? Y la mujer dice, pues tú estás casado, o tú ya engañaste a tu mujer. Entonces ya está quemado. Entonces dice, es mejor que quemarse, de encenderse en laxivia. 10, mas los casados mando, es el mandamiento, ponga mucha atención, mas a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se aparte del marido. Entonces, para la iglesia, el divorcio no existe. Para la iglesia. Está hablando aquí, número 1, ¿verdad? Que el hombre es salvo y la mujer es salva. ¿Verdad? Entonces, ellos no se pueden divorciar. Dios no lo permite, porque lo que unió Dios, dice Jesús, el hombre no lo puede separar. Entonces, mas los casados
Mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se aparte del marido. Y si se llega a apartar, quédese sin casarse hasta que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida o no abandone a la esposa. O sea, ya se agarraron del chongo, ya se pelearon, se aventaron las cosas por la ventana, llamaron al 911, llegó la policía, lo metieron en la cárcel y se separan. Entonces dice, entonces nos volvemos a juntar, porque no nos podemos divorciar, porque somos una sola carne. Así lo ve Dios. Esa es la regla de Dios. Y acuérdense que ese no divorciarse, ponga mucha atención, si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, es un mandamiento cuando las dos personas son salvas. Cuando las dos personas son salvas, es un mandamiento. Porque vamos a ver el ejemplo de un hombre salvo y una mujer incrédula, y un hombre incrédulo y la mujer salva, más adelante. Dice la Biblia, y a los demás, o sea, al que el hombre salvo y a la mujer incrédula, ¿verdad? O dice viceversa, el hombre incrédulo y la mujer no salva, dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa incrédula, en ella, consciente para morar con él, no la despida o no la abandone, no la deje. Si la mujer tiene marido 13 incrédulo y él consciente para morar con ella, no la deje. O sea, si uno de los dos no son salvos, la Biblia establece esa regla, que no dejes al uno al otro, porque tú cómo sabes que si algún día ella va a ser salva o él va a ser salvo. Eso es lo que dice Dios. 14, porque el marido incrédulo es santificado por la esposa. Ponga mucha atención. En este versículo no quiere decir que el marido incrédulo es salvo por la esposa. No, no dice santificado. Una cosa es ser santificado y otra cosa es ser salvo. ¿Qué quiere ser santificado? Que está apartado para Dios por un propósito. Este puede ser temporal o eterno. En este caso es temporal. Vamos a verlo. Porque el marido incrédulo es santificado por la esposa y la esposa incrédula es santificada por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Una pareja que los dos son salvos, sus hijos son santos hasta los 11 a 10 años. La Biblia lo establece. Hasta que ¿por qué? Porque a los 10, 11 años Dios considera que las personas, bueno, hay que ponerle honor a la hermana, no le gusta que escriba yo en hebreo, ¿verdad? Porque en hebreo los escribe al revés, del 10 a 11 años. ¿Por qué? Porque a los 10 y a los 11 años Dios espera que esa persona madure espiritualmente por las enseñanzas de sus padres. Entonces los hijos son santificados hasta esa edad. Ya si usted tiene un hijo de 12 años, ya no es santificado. Si tiene de 13 años y se porta como Juan Pitas o Juan Camané, tampoco. Ustedes tienen que si él sigue los pasos del Señor y la mamá y el papá los instruyó en el camino de Dios, entonces siguen santificados. Dice, porque el marido es incrédulo santificado por la esposa y la esposa incrédula santificada por el marido. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Son santos, o sea, son apartados, y el marido también es apartado porque quizás ellos puedan ser salvos. Porque cuando dice mi casa y yo serviremos al Señor, quiere decir que el hombre que es salvo y la mujer incrédula va a ver al hombre santo y el hombre santo va a reflejar la gloria de Dios. Entonces ella va a querer ser como él, y viceversa. Si el hombre es incrédulo y la mujer es salva y refleja la gloria de Dios, el marido va a querer ser como ella y los hijos van a querer ser como ella. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 5 nos dice que es un tipo de Cristo. Cristo es la cabeza de la ¿qué? Iglesia. Iglesia. Aquí podemos, aquí el marido es un tipo de Cristo. Marido. Y la esposa está sujeta al marido, como la iglesia está sujeta a Cristo. Es un tipo de enseñanza que nos da Efesios capítulo 5. Entonces vemos que dice que de otra manera ahora son santos. 15, mas si el incrédulo se apartase y el hermano o la hermana
no está sujeto a servidumbre en semejantes casos, antes a paz nos llamó Dios. Entonces, si uno de estos dos va, aquí está prohibido divorciarse, ¿va? Pero aquí un hombre salvo dice, y la mujer increíble dice, ya no quiero vivir contigo, y se va la mujer. Entonces dice, déjala ir, antes la paz. Dios quiere las cosas en paz, a que haya conflictos. Aquí no puede, pero aquí sí puede la persona dejarse. Así dice la Biblia, esa es la regla de Dios. Mas el incrédulo se apartase, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejanzas. Servidumbre de semejanza está hablando de este concepto, de que los dos son salvos, no se pueden divorciar, ¿verdad? Casos, antes la paz nos llamó Dios. Porque ¿de dónde sabes, oh tu esposa? ¿Verdad? Después los cuestiona, ¿verdad? Si tú te quieres separar y te quieres divorciar y te dan carta de divorcio, como dice Jesús, por tu duro corazón o lo que sea, ¿tú cómo sabes que si él va a ser salvo o ella va a ser salva? Dice, porque ¿de dónde tú sabes, oh esposa? Quizás salves a tu marido, o de dónde tú sabes, oh marido, quizás salves a tu esposa. 17, empero como Dios ha repartido cada uno. O sea, Dios ya va a saber si se van a separar o no. Pero lo que unió Dios, el hombre no lo puede separar. Si el matrimonio realmente es un matrimonio entre los ojos de Dios. Si realmente es una esposa y un esposo. Si realmente están casados con los requisitos que Dios pide, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, la unidad del Espíritu, si los dos tienen los mismos requisitos, tienen una unión ante los ojos de Dios. El ser casado y que los dos sean cristianos no quiere decir que te casaste en un templo, en una iglesia, que en la catedral, como Talía, no. Quiere decir que tú reúnes los requisitos de Dios. Y claro, y secularmente lo vas a hacer para enseñarle a la sociedad que también lo hiciste, ¿verdad? Y dice, pero ha repartido cada uno, el Señor ha llamado cada uno, así ande, y así ordeno en todas las iglesias. Esta es una orden de Dios en todas las iglesias. ¿Va? Si el hombre es salvo y la mujer incrédula se quieren separar, allá ellos, mejor que estén en paz que en guerra. Pero si los dos son salvos, Dios prohíbe el divorcio. Esa es la regla de Dios. 18. Es llamado a alguno siendo circuncidado, no se haga incircunciso. Es llamado a alguno en incircuncisión, no se circundúe. La circuncisión no es nada. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. La observancia. ¿Qué es observar los mandamientos de Dios? Observar los mandamientos para la iglesia de Dios. Por eso dice observar, no nada más ver los mandamientos, no. Observar cuáles son los mandamientos para la iglesia de Dios. Entonces, si tú eres incircunciso, no te circuncides. Si tú eres circuncisado, no te incircuncides. O sea, quiere decir que ahora ya soy salvo, ahora me voy a circuncisar como los judíos. Ahora voy a judaizar como los judíos. Ahora voy a traer las fiestas solemnes como los judíos. Ahora voy a diezmar como los judíos. No, en la Biblia dice que tú te quedas así porque eres iglesia, como tú fuiste llamado. El que es judío, al ser sellado se hace iglesia, y el que es gentil, al ser sellado se hace iglesia. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación, muchas veces dicen en el estado, dice en la vocación que fue llamado, en ella se quede. O sea, en esa vocación, si ya yo era judío y me circuncisaron, entonces ya ni modo, así me quedo. Si yo era judío y no alcancé la circuncisión a los 8 días y me hice iglesia, entonces así me quedo. ¿Ah? Fue llamado a que se quede. 21. Eres llamado siendo siervo, o sea, esclavo. No se te da nada, más bien si puedes hacerte libre, procura más, ¿verdad? Un esclavo sí puede anhelar su libertad. O sea, Pablo dice, si tú fuiste llamado cuando tú eras un esclavo, sí puedes anhelar ser libre. ¿Por qué? Porque va a poner el ejemplo que el Señor siendo esclavo se hizo libre, y siendo libre se hizo esclavo. 22. Porque el Señor es llamado siendo siervo, libertó del Señor a sí mismo también. El que es llamado siendo libre,
siervo es de Cristo. Entonces, si alguien es llamado como esclavo y él anhela la libertad, está bien. O si tú eres libre y te hacen esclavo, también procura ser libre. 23. Por precio sois. No fuiste, sois. Porque en muchas Biblias pusieron fuiste. No, sois. Sois es tiempo presente participio. Tiempo presente participio. No fuiste, no, sois. Por precio sois comprados. No te hagas esclavos o siervos de los hombres. O sea, que tú no te hagas esclavos de ningún hombre. Quiere decir, Pablo, que tú no tomes ninguna regla del matrimonio, ninguna enseñanza del matrimonio de los hombres, sino de Dios. Lo que dice él, ¿verdad? No, que el pastor me dijo que yo tenía que tomar un curso para casarme. Dice que no tomes lo malo de Dios. ¿Se fija? ¿Ya? Que tomen lo de Dios. No te hagas esclavo. ¿Por qué? Porque muchas personas se hacen esclavos de los líderes espirituales porque no estudian la palabra de Dios y nada más oyen lo que dice el siervo de Dios y no lo comparan con las escrituras. Y eso está mal. Tú como iglesia debes de comparar todo y filtrarlo con los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 24, cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto permanezca con Dios. O sea, en el estado, ¿va? En el estado que fui llamado, si era siervo, si era libre, si era judío, ahora es iglesia, si es gentil, ahora es iglesia. Dice 25, ahora está hablando de las vírgenes, ¿va? Aquí nos faltó vírgenes. Cuando dice vírgenes, ponga mucha atención, cuando dice la Biblia vírgenes no significa nada más a mujer, también a hombre. ¿Va? Dice, empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. O sea, alguien que no haya tenido relaciones sexuales, ya sea un joven o una jovencita, no tiene mandamiento del Señor. Pero doy mi parecer con quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Verdad? 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la aflicción actual. Digo que es bueno que el hombre se quedare así. ¿Va? Si por ejemplo una virgen se quiere quedar virgen, está bien. Dice el apóstol Pablo, si un varón que sea virgen, que no ha tenido relaciones sexuales, se quiere quedar así, está bien. Pero que tenga ese regalo de Dios, que se pueda contener las ganas, que no se le quemen las habas porque se va a quemar. Dice en el versículo 9, ¿va? Porque es mejor casarse que ¿qué? Quemarse, ¿va? Va a fornicar. Entonces, dice el 27, perdón, no dice ligado, en muchas Biblias pusieron ligado, dice estás atado a esposa. Cuando tú estás casado, eso significa casado, que estás amarrado a ella, estás atado, por eso son una sola carne, no te puedes separar, estás así con tu esposa. Dice, no camines así porque te vas a caer, ¿verdad? Dice, estás atado a tu esposa, no procures soltarte. Porque así me dijo un individuo descaradamente en México, dice, yo estoy casado de la puerta para adentro, de la puerta para allá ya no estoy casado. Y le dije, los cínicos tampoco heredarán al reino del cielo, ¿no? Entonces, no procures soltarte, estás suelto de la esposa, no busques a esposa. Estás suelto, tampoco no busques esposa, quédate así, tú no la busques, Dios te la va a presentar, Dios te la va a traer. Dice 28, más bien si te casares, no pecaste, y si la virgen se casare, no pecó. O sea, si la virgen se quiere quedar virgen, no peca. Si se quiere casar, no peca. No hay mandamiento para eso. ¿Ah? O no hay mandamiento porque tú no te casaste. No. Pero la aflicción en la carne tendrá a los tales, mas yo os perdono. ¿Verdad? Que siempre y cuando no tengan ese don. ¿Verdad? Entonces, 29. Esto, empero, digo, hermanos, que en el tiempo es corto. Por eso el apóstol Pablo habla que el tiempo es corto, ¿verdad? Que nada más solamente estamos aquí de paso. Lo que resta, lo que tienen por esposas como si no la tuviesen, ¿verdad? Los que tienen esposa como si no la tuviesen, ¿verdad? ¿Qué se refiere a eso? O sea, que voy a ignorar a mi esposa, ya no le voy a dar gasto, ya no le voy a dar besito de buenas noches, no. Quiere decir que como si no la tuviesen, o sea, que es más importante el Señor que tu familia.
El Señor es primeramente y segundo plano es tu familia. Después dice, y los que lloran como no llorasen, ¿ya? Y los que se regocijan como los que no se regocijen, y los que compran como no poseyeren, ¿va? Porque tenemos una especie rara. El ser humano nace encueradito y anhela la vida cara. Entonces Dios sabe eso, que nada más estamos aquí de pasada. 31. Y los que usan de este mundo como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo se pasa. No dice que tengamos amor al mundo, ¿verdad? Dice que usemos al mundo. Todos usamos al mundo, todos los cristianos usamos al mundo. Tenemos que estar dentro del mundo, tenemos que trabajar, tenemos que comprar cosas, tenemos que vestir a nuestros hijos, hijas, y etcétera, etcétera. Y dice, más quería que estuviese sin congoja. El que no se casare tiene cuidado de las cosas que le pertenecen a Dios como le agrada al Señor. Está diciendo que las personas que no están casados y están consagrados a Dios y que tienen ese don para no tener deseos sexuales, porque es un don de Dios, ellos tienen mayor cuidado de las cosas de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios pone las cosas, porque a lo mejor en una pareja pastoral, a lo mejor como yo, a lo mejor no, Dios no me dio hijos para que no esté lidiando yo con mis hijos y le ponga yo atención al Señor. Y yo dediqué mi vida para saber más del Señor. Entonces, 33 dice, empero el casado tiene cuidado de las cosas que son del mundo. No quiere decir que se va a perder, porque el casado tiene cuidado de las cosas que son del mundo. ¿Cuál es el mejor dentista para mi familia? ¿Cuál es el mejor seguro? ¿Cuál es el mejor plan de estudios para mis hijos? Tiene que tener cuidado, porque vive en el mundo, no puede estar viviendo en una burbuja. Y dice, como agradar a su esposa, ¿ah? Tiene que complacer a su esposa, ¿ah? Tiene que complacer a su esposa, agradar a su esposa. Dice agradar. Muchas Biblias pusieron complacer. 34. Diferencia hay también entre la mujer casada y la virgen. La mujer no casada tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo como agradar a su marido. Por ejemplo, la mujer, muchas veces la mujer tiene más actividades que el hombre, ¿verdad? Tiene que hacer la comida, tiene que limpiar la casa. Entonces por eso el hombre debe de ser el sacerdote del hogar y enseñarle la palabra de Dios a la esposa. Entonces es muy importante que veamos eso, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo 5:14. Vamos a hacer una pausa aquí y nos quedamos en el versículo, ¿verdad? 34, ¿verdad? 1 Timoteo 5:14 es algo muy importante que borraron en la Biblia, ¿verdad? 5:14 dice, quiero pues que las mujeres jóvenes, en la Reina Valera 1960 pusieron, quiero pues que las viudas jóvenes, yo no sé de dónde sacaron viudas, porque ahí no dice, ¿se fijan? Dice, quiero pues que las mujeres jóvenes se casen y que engendren hijos y gobiernen su casa y que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Mire, ponga mucha atención. Dios instituyó así el ser humano, ¿verdad? A lo mejor a usted no le parece, porque a lo mejor usted dice, no, dice que, ¿cómo crees que esto con lo otro? Pero Dios, cuando la mujer tiene su periodo a los 12, a los 13 años, Dios considera que esa mujer ya se puede casar. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Y vamos a ver el por qué. Muchos me dicen, ¿cómo crees? Si está todavía una niña, todavía juega con muñecas. No, a los 12, 13 años, mi abuela se casó a los 14 años y tuvo 13 hijos. Y le fue fiel a su marido hasta la muerte, hasta los 89 años. Entonces, fíjese, dice que, por ejemplo, quizás no se case a los 13, pero se casa a los 18. La mayoría de personas se debería casar a esta edad. ¿Por qué? Porque a esta edad, de los 13 a los 18 años, la mujer se va a someter al varón. Porque si la mujer se casa ya después a los 26 o más tarde, la mujer va a decir, ¿quién es este que me viene a gritar y a decirle que cómo tengo que hacer las cosas?
Yo soy dependiente, yo tengo mi trabajo. Entonces, por eso Dios instituyó eso, que entre más joven la mujer se case y el hombre más se case, habrá más sometimiento en la pareja y serán una sola carne. Por esa razón. Porque si ya se casa alguien a los 30, a los 40, ya tiene 3, 4 divorcios, ya está bien correteado. Entonces, imagínense, entonces ¿cómo les va a ir? ¿No? Y siempre, cuando se casan después de los 26 años, hay un problema muy importante. Cuando tú estudias yo estudié capellanía para consejo matrimonial, te enseñan que una mujer después de los 26 años de casada, o ya casada, divorciada, siempre va a comparar a su esposo con su ex. O la mujer siempre va a comparar al esposo con la ex. Bueno, no en todos los casos, pero la mayoría de casos. No, mi esposo era mejor, mi esposo no me restringía, mi esposo no me gritaba, el otro. Por eso Dios quiere que la gente se case a temprana edad, para que haga un sometimiento y para evitar la fornicación. Por eso porque el mandamiento de Dios es que poblemos la tierra. Entonces vemos que nos quedamos en el 35, dice, empero digo esto vuestros propios por provecho para echarnos lazos, sino para lo que es decente, para que puedas atender las cosas del Señor sin distracción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando que es mejor quedarte como estás para servir al Señor y enfocarte al Señor con todo tu ser y todo tu... Pues. Pero eso es cierto, porque esto le llaman flor de su juventud, ¿va? A los 18 años, vamos a ver más adelante. Mas si a alguno le parece que se conduce indecorosamente para con su virgen, y si la pasa flor de su edad, y que no conviene que se haga con él lo que quiera, no peca que se case, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces cuando se casaban a los 13, 14 años, hasta los 18 años, los padres arreglaban el matrimonio de sus hijos. Los padres arreglaban el matrimonio de sus hijos. Entonces, ¿por qué arreglaban el matrimonio de sus hijos? Porque los padres eran más sabios que una chamaquita de 13, 14 o 15, 18 años, ¿vale? ¿Para qué te quieres casar con fulano de tal que no tiene dónde caerse muerto, que no le gusta ni trabajar, que no ha ido a la escuela, que es un incircunciso, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vemos que por eso quiere Dios que se casen a temprana edad, ¿verdad? Y por ejemplo, si un padre de familia dice, no, pues mi hija es virgen, que ya pasaron 13, pero este hombre que se va a casar con ella no se pone las pilas y no tiene trabajo y es un haragán, entonces el hombre se espera a dar su virgen hasta los 26 años, está bien, dice la Biblia que está bien. Pues no peca el hombre al dar a su hija. Este versículo habla de eso. 37, pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, mas tiene potestad sobre su propia voluntad, determino en su corazón esto, guardar su virginidad y hacer el bien, ¿va? Porque es un don, ¿va? Porque, por ejemplo, un hombre dice, no me quiero casar a esta edad, me quiero casar a esta edad hasta los 20 o 22 años para que mi prometida o mi sweetheart del high school, ¿va? O ya mi pedacito de azúcar de la secundaria o lo que sea, se case conmigo hasta que yo tenga un trabajo en casa. Está bien. Pero dice la Biblia, mientras se guarden vírgenes. ¿Se fija? No dice la Biblia que una probadita, que a ver si funciona, que a ver si tenemos química, que dame la probadita de amor. No dice eso la Biblia. Dice que se mantengan vírgenes y no peca. Se pueden mantener virgen el tiempo que sea y se casa, entonces no peca, no está pecando en ningún momento. Así que si da a la virgen en casamiento, hace bien, mas el que no la da, lo hace mejor. ¿Por qué? Porque está viendo el porvenir de sus hijos, ¿va? El judío dice, no, pues no voy a dar a mi hija porque pues no has acabado el curso de la sinagoga y no has acabado tu casa, o no tienes dónde poner a mi hija, no tienes casa. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y lo que dice la Biblia, dice 39, la mujer casada está atada por la ley mientras vive su marido.
Mas el marido, si muriere, libre es para ser casada con quien quisiere, solamente en el Señor. ¿Va? Si la mujer está ligada por la ley, pero si alguien llega a morir, Dios pues dice esa persona se puede volver a casar. Pero dice Pablo, es mejor que no se casen, más si estás ya grande de edad. O sea, al principio dijo, ¿para qué una viuda o alguien grande se va a casar? Porque pues ella va a tener más problemas con el nuevo marido. Al menos que sea una viuda desamparada y no tenga mucho dinero y no mucho trabajar, entonces se busca un marido. Pero si la viuda lo va a comparar, ¿va? Que gusano asqueroso, mi marido era mejor que esto, que el otro, entonces va a haber problemas, no va a haber paz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a haber muchas comparaciones. ¿Va? De toda clase, ¿va? Económicas, físicas, quizás hasta sexuales, ¿va? La viuda le diga, mi marido me hacía el salto del tigre y tú no. Entonces va a haber problemas. Por eso Dios quiere que mejor mantenernos así que estar en paz. Y dice 40, pero más feliz, en mi parecer, si así se queda, yo pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Está hablando del don que Pablo tenía, no que nada más estaba sellado, sino el don que él tenía de continencia, de abstenerse, de tener relaciones sexuales para servir al Señor. No es el celibato, como muchas Biblias han puesto falsamente, porque el celibato es una cosa inventada por el hombre que presionan a los sacerdotes para que ellos se abstengan de sexo. Pero ¿qué hacen los curas? Fornican, se echan a las monjitas y hasta a los niños. Por algo lo dice Dios. Por algo lo dice Dios. ¿Va? Si no hubiera... han encontrado cavernas en Europa, pasillos llenos de iglesias, llenos de cadáveres de fetos, de monjas y de todo eso. Fíjense muy bien, entonces esas son las leyes del matrimonio, no el casamiento y el celibato como muchos dicen, sino las leyes del matrimonio, las reglas del matrimonio de Dios. Si las dos personas son salvas, no se pueden divorciar, no se pueden divorciar. Aquel pastor que le diga, si las dos personas son salvas y el pastor le diga, sí, mejor cásate que un día esto, que un día el otro, entonces él está pecando juntamente porque él va contra la palabra de Dios. Si uno es salvo y el otro no, sí, mejor estar en paz, sí se pueden divorciar. Mejor estar en paz, pero ellos no saben si hará salvo al otro, porque no se esperaron. Porque si obviamente, si el hombre es salvo, la mujer va a querer ser salva. Obviamente si la mujer es salva y el hombre no, va a querer el hombre ser salvo porque va a ver el reflejo de Dios en la persona. Eso es lo que no entendemos, ¿verdad? Entonces, vemos que las viudas, mejor dice Pablo que es así, los solteros si se quieren casarse no pecan, también las vírgenes si se quieren dar o no dar, y que el divorcio no existe. Y acuérdense que es un tipo de Cristo con la iglesia, del marido con la esposa, que hay un sometimiento. La iglesia se somete a Cristo, la esposa se somete al marido, los hijos se someten a la esposa y los esclavos a los hijos, a la esposa y al marido. Es muy importante que aprendamos, ¿verdad? Entonces vemos que esto, la Biblia marca que los 18 es la flor de la juventud, para que ellos se procríen. Claro que se pueden casar desde más jóvenes, pero sabemos que hay mucha gente sin experta para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se casa a los 13, 14, 15, la pareja va aprendiendo todo lo que sus padres le dicen. ¿Qué va a pasar con un matrimonio de 13, 14 años? Van a ir con los papás. ¿Ahora qué hago, papá? ¿Ahora qué hago, mamá? Y los papás les van a seguir aconsejando. Pero ¿qué hace un matrimonio cuando ya está después de los 26? Nah, mi papá qué va a saber si es un ruco, que esto, que el otro. Entonces no le va a pedir opinión ni nada. O una mujer va a decir, ¿cómo me viene a gritar si yo soy independiente desde que tenía 18 años? Yo tengo mi cuenta en el banco y mi dinero. Entonces, si tú eres una sola carne, eres una sola chequera también. Eso debes de aprenderlo en la palabra de Dios. Si no eres una sola carne, eres una carne sin chequera, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este capítulo maravilloso de 1 Corintios capítulo 7 que nos enseña las reglas del matrimonio?
Una pregunta, una muchacha de 13 años que la casen con un viejo de 30, 40 años, si la niña no quiere, ¿cómo hace? Bueno, si ella ama a la persona está bien, pero si ella no ama a la persona, pues algo está mal porque no va a resultar. Y aparte, pues no es comparable con la Biblia, no dice eso, porque muchos judíos hacían eso porque en 20 años ya no le va a servir a la mujer. El hombre ya no le, a los 60 años ya no le va a servir a la jovencita que tenga 33. Y entonces, ¿qué va a pasar con la jovencita que tenga 33 y el hombre tenga ya 60 o 80 en esa época? Ella va a fornicar. Esto es muy importante, por eso la regla de Dios, para que evitemos la... Yo me refiero a que los padres buscan por lo menos a esa niña y la casan con gente mayor porque ya tienen una estabilidad, pero a la niña no le gusta esa persona. Siempre y cuando pero no se hace. Bueno, la regla de Dios es siempre y cuando no le lleve de 7 a 8 años. Porque también una de 13 se puede casar con uno de 20 y está bien. Exacto. Pero ya si ya lleva 8, acuérdense que el 7 es el número de Dios. Si la tiene 14, pues más 7. Si la chamaca tiene 18, 25, es la regla del 7. Ahora la otra pregunta es, si queda viuda a los 14, ¿se tiene que volver a casar o se queda 16? Como dice aquí en la Biblia, si ella quiere. Que se gradúe, después se case. Sí, dice la Biblia, si ella quiere, no peca. Si quiere estar así, tampoco peca. Siempre y cuando lo haga correctamente ante los ojos de Dios y simplemente hay un matrimonio conforme a los estatutos de Dios. Acuérdense que no solamente es casarse y tener un papelito que yo me casé y aquí tengo mi acta de matrimonio, no, es reunir los requisitos de Dios que están en Efesios capítulo 4, los 7 unos, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, una misma esperanza. Las 7 que reúnan entonces están casados, tienen una sola carne, un solo espíritu. Pero si no, están jugando al casamiento también. Y están, desgraciadamente, fornicando. Ellos piensan que están casados, pero por eso esto les dice casados y este les dice esposas, Dios. Porque estos nada más están atados, pero estos están casados. Se fijan en la Biblia, en el capítulo 7 nos revela eso. No es lo mismo estar casados que esposos. Que atados o ligados, como dicen algunas Biblias. No es lo mismo. Entonces, es lo que Dios considera matrimonio, no nosotros, ¿va? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esos 40 versículos del capítulo 7, donde Dios pone sus reglas, Padre, pero las pone para que evitemos nosotros uno de los mayores pecados que se llama fornicación. Dice que nosotros nos mantengamos alejados de esta. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que estas reglas se nos queden grabadas en nuestros corazones para que nosotros podamos instruir a otras personas jóvenes o personas que se quieren casar o se quieren divorciar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.